Imagínate crecer pensando que el amor familiar era incondicional, hasta el día en que una sola frase destruye todo en lo que creías. Eso es exactamente lo que experimenté. A los 32 años descubrí que el verdadero peso de una familia no está en la sangre, sino en las decisiones que nos definen. Y la mía llegó una Nochebuena, cuando el aire festivo se convirtió en hielo a mi alrededor. Fue una celebración llena de risas y abrazos, hasta el momento en que me levanté, mi corazón latía tan fuerte que casi ahogó el silencio que siguió. Con voz firme anuncié que me había casado con el hombre que amaba, el hombre que a sus ojos nunca sería digno. La sonrisa de mis padres se desvaneció, reemplazada por una expresión de puro desdén. Durante años me dijeron que no era suficiente, no tenía el apellido adecuado, no vestía trajes caros como el novio de mi hermana, no hablaba con la elegancia que exigían. Para ellos el amor no era suficiente si no iba acompañado de estatus. Y luego, delante de todos, soltaron las palabras que resuenan en mí hasta el día de hoy: para nosotros has dejado de existir. A su lado, mi hermana sonrió con una crueldad que solo conocen aquellos que alguna vez han querido ver caer a otra persona. Esos segundos fueron como un cuchillo, no por el dolor, sino por la claridad que aportaron. Años de intentar demostrar mi valía, años de tragarme las críticas, y ahí estaba la verdad desnuda: para ellos, siempre sería la sombra de alguien mejor. Pero algo dentro de mí se negó a romperse. Levanté la barbilla, miré cada uno de sus rostros congelados y respondí con una sola palabra: entendido. Agarré mi abrigo, estreché la mano de mi marido y me fui sin mirar atrás. No fue un escape, fue el primer paso para liberarme de una vida hecha de comparaciones y expectativas de otras personas. ¿Qué vino después? Una existencia que construí con mis propias manos, mientras ellos cosechaban las consecuencias de sus elecciones. Cuando meses después llamaron a mi puerta con impotencia, tuve la satisfacción de devolver cada palabra que alguna vez me había lastimado, solo que esta vez con el peso de mi victoria. ¿Alguna vez has tenido que defender a alguien que amaste del juicio de los demás? Cuéntanos cómo afrontaste esto. Porque la verdad es que nadie merece ser medido por lo que no es. Crecer en una casa impecable en Madison escondía una realidad que pocas personas veían. Detrás de las cortinas bien planchadas y de las cenas perfectas, mi madre, Donna, controlaba cada detalle de mi vida como si yo fuera una pieza de su tablero. Desde pequeña mis opciones eran suyas: piano en lugar de fútbol porque era un bello arte, amigos seleccionados como si fueran candidatos a un puesto de trabajo, notas que nunca podían ser solo buenas, tenían que ser impecables. A los 7 años soñé con patear una pelota, pero ella me sentó frente a un teclado. Horas de dolorosos dedos, solo para que le digan: eso no es lo mejor que has hecho, Brooke. Su voz era como papel de lija, erosionando cualquier confianza que intentara construir. Mi padre, David, era un espectador mudo. Un asentimiento por aquí, un tu madre sabe más por allá, y eso es todo. Estaba sola contra un muro de expectativas. Stacy, mi hermana, era el estándar inalcanzable. Sus inmaculadas boletas de calificaciones se exhibían como trofeos, mientras que las mías, incluso las buenas, eran recibidas con un suspiro de decepción. ¿Por qué no lo intentas como Stacy?, preguntó como si no pasara noches sin dormir intentándolo. Una vez, orgulloso de haber obtenido una B en escritura, mostré mi boleta de calificaciones. Apenas miró: Stacy publicó un artículo la semana pasada. Esas palabras ardieron más que cualquier reproche. La escuela era un campo minado. Mi madre eligió mis clases, vetó las asignaturas optativas por considerarlas arte, pérdida de tiempo, y me empujó al club de debate, donde tropezaba con argumentos mientras sus ojos me juzgaban entre el público. «Nos estás avergonzando», decía en el coche después de cada derrota. Me tragué las lágrimas, sabiendo que discutir solo empeoraría las cosas. Incluso mis amistades estaban controladas. Si un compañero de clase no cumplía con sus estándares, como mi mejor amigo, a quien le encantaban los cómics, era condenado al ostracismo. Aprendí a ocultar conexiones, a vivir una vida paralela donde finalmente podía respirar. Mientras tanto, Stacy brillaba. En los almuerzos familiares, los elogios hacia ella eran una sinfonía y yo era el ruido de fondo. Brooke es tímida, dijo riendo como si mi voz no mereciera ser escuchada. Llegó un punto en el que incluso las pequeñas victorias fueron robadas. Gané un concurso de redacción y, temblando de esperanza, mostré el certificado. Mi mamá apenas miró: Stacy ganó un premio nacional el mes pasado.
Guardé el papel en el fondo del cajón, otro recordatorio de que para ellos nunca sería suficiente. La universidad fue mi primer contacto con la libertad. En Wisconsin, lejos de la mirada atenta de mi madre, descubrí cómo era vivir. Elegí el marketing no por obligación, sino por pasión, por la magia de crear, de ver las ideas cobrar vida. Mi primer proyecto, una campaña para una cafetería local, me hizo sentir viva por primera vez. La maestra me miró a los ojos y me dijo, «Tienes talento. No dejes que nadie lo borre». Esas palabras fueron el empujón que necesitaba. Pero la sombra del pasado no desaparece tan fácilmente. Incluso desde la distancia, las llamadas continuaban, el marketing no es una carrera, Brooke. Cambia antes de que sea demasiado tarde. Mi padre, como siempre, permaneció en silencio. Stacey, por supuesto, había elegido el camino correcto, y no perdieron la oportunidad de recordármelo. Pero esta vez tenía algo que nunca me podrían quitar, la certeza de que por una vez tenía el control. Y eso, ningún juicio podría sacudirlo. Mientras tanto, Stacey, ahora en la Facultad de Derecho, por supuesto, no perdió la oportunidad de desatar sus mordaces comentarios durante las llamadas familiares. «Sigues jugando a hacer carteles, Brooke», dijo con ese tono de superioridad que solo puede tener alguien que nunca ha dudado de sí mismo. Lo ignoré, decidido a demostrarles que estaban equivocados. Hasta que una tarde de primavera, mi coche se averió en medio de una calle desierta de Madison. Entré frustrado a un taller cercano, llegando tarde a un trabajo grupal, cuando lo conocí, Caleb Young. Estaba inclinado sobre un motor, con las herramientas esparcidas a su alrededor y las manos manchadas de aceite y grasa. «Echemos un vistazo», dije con una voz tranquila que contrastaba con mi desesperación. Lo vi trabajar, metódico, concentrado, explicando el problema sin una pizca de condescendencia. La mayoría de los chicos me habrían ignorado o tratado como a una niña, pero Caleb escuchó. Respondió a mis preguntas con paciencia, como si mi interés fuera tan válido como el suyo. Hablamos durante una hora mientras él arreglaba el auto, intercambiando historias sobre música y viajes nocturnos sin rumbo. Su risa era cálida, su confianza no era ruidosa ni forzada, era real. Salí del taller con el coche en marcha, su número en el móvil y el corazón más ligero de lo que había estado en años. Caleb y yo empezamos a vernos, primero como amigos y luego como algo más. Me recogía después de clase e íbamos a un restaurante cerca del campus a comer hamburguesas baratas. Habló de su trabajo como mecánico y de cómo le encantaba resolver problemas con sus propias manos. Admiré ese orgullo genuino, tan diferente de la ambición pulida que tanto valoraban mi madre y Stacey. Con él no necesitaba actuar. Escuchaba mis arrebatos ante proyectos difíciles o las críticas de mi madre sin juzgar, siempre firme. «Eres suficiente, Brooke», dijo apretando mi mano. Esas palabras me llevaron a través de largas noches de estudio e inseguridad. Los fines de semana explorábamos Madison, conducíamos a parques tranquilos o asistíamos a conciertos de bandas locales. Por primera vez me sentí visto, no como un proyecto que había que arreglar, sino como quien era yo. No fue fácil equilibrar la universidad, Caleb y las facturas. Me apresuraba entre plazos, reuniones del club y turnos en la librería para pagar gastos. Las llamadas de mi madre se volvieron más cortantes y sus preguntas más agudas. «¿A quién estás viendo?», exigió saber. Lo desvié y dije que estaba ocupado con la universidad, pero ella insistió y sugirió que estaba desperdiciando mi potencial. «Stacey envió mensajes pasivo-agresivos, tan ocupada con tus pasatiempos que ni siquiera vienes a las cenas familiares». Lo ignoré. Mi atención se centró en lo que importaba. Durante el verano, realicé una pasantía en una agencia de publicidad local, creando campañas para pequeñas empresas. El trabajo fue electrizante, pero cada paso adelante vino acompañado de un retroceso. Mi mamá quería que la visitara más solo para saludar. Mi papá, cuando se molestaba en llamar, repetía, «No te alejes demasiado, Brooke». Sus voces eran un zumbido constante, un peso contra la vida que estaba construyendo. Caleb se convirtió en mi puerto. Cuando me abrumaban las dudas, me recordaba por qué elegí el marketing, porque seguí luchando. Una noche, después de una agotadora llamada con mi madre, me llevó conduciendo sin rumbo. Nos detuvimos cerca de un lago, las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. «No les debes nada», dijo. Asentí, sintiendo la verdad de esas palabras instalarse dentro de mí.
Con Caleb estaba aprendiendo a confiar en mí mismo y a aferrarme a la chispa que había encontrado. Pero en el fondo sabía que presentarlo a mi familia sería una prueba de fuego. El otoño pasado llevé a Caleb a conocer a mi familia. Llevábamos más de un año saliendo y estaba lista para compartir con ellos a la persona que por primera vez me hizo sentir valorada. Llegamos a la casa de mis padres en Madison, con el estómago hecho un nudo. Le había advertido a Caleb sobre los estándares inalcanzables de mi madre y la lengua afilada de Stacy, pero él simplemente me estrechó la mano y dijo, «Podemos manejarlo juntos». Su calma me calmó, pero no podía quitarme la sensación de que esta cena sería una prueba para la que no estaba preparada. Nos sentamos a la mesa, el aire estaba cargado con el asado de mi madre y las expectativas tácitas. Comenzó con una pequeña charla, sus ojos escaneando a Caleb como si fuera un acertijo por descifrar. Entonces Caleb, ¿qué haces?, preguntó cortésmente pero con un toque de juicio. Respondió con confianza, explicando su trabajo como mecánico y cómo le encantaba resolver problemas que otros no podían. Ella sonrió orgullosa de su pasión. Pero el rostro de mi madre decayó. Un mecánico, repitió con la voz llena de incredulidad. Trabajo manual. Mi padre, al otro lado de la mesa, asintió levemente e impasible. Presioné el tenedor, sintiendo que se avecinaba la tormenta. Stacy, por supuesto, no perdió el tiempo. ¿Sabías que mi novio Kyle Evans tiene su propia empresa de inversiones?, soltó, sus ojos saltando entre Caleb y yo. Cierra negocios por valor de millones. Su pequeña sonrisa era un cuchillo, destinado a disminuir a Caleb. Le lancé una mirada, pero ella solo levantó una ceja, desafiándome a reaccionar. Caleb mantuvo la calma, recostándose en su silla y saludando cortésmente. Suena impresionante, dijo en tono neutral. Pero el aire se hizo más denso y el peso de su juicio era casi palpable. Mi madre no lo dejó pasar. Bro, ¿qué estás en marketing?, interrumpió, sirviéndose más comida. Necesitas a alguien ambicioso, a tu nivel. Un mecánico no sirve para eso. Sus palabras me atravesaron como una espada, descartando a Caleb como si fuera menos que yo. Abrí la boca para replicar, pero mi padre por primera vez intervino. Ella tiene razón, Brooke. Tienes un futuro brillante. No te conformes con menos. Su voz era suave pero firme, un veredicto que hacía eco del de mi madre. Sentí que me ardía la cara y la ira burbujeaba. Caleb sostuvo mi mano debajo de la mesa, su toque me ancló, pero no iba a quedarme quieta. Su trabajo no lo define, dije con voz firme a pesar del calor en mi pecho. Caleb es honesto, trabajador y me apoya como nunca antes lo había hecho. Silencio. Las horquillas se detuvieron en el aire. Los ojos de mi madre se entrecerraron. No nos hables así, espetó. Te dimos todo. Nos debes mejores opciones. Stacy se rió, un sonido agudo y burlón. Por favor, Brooke. Sales con un mono de tienda. Kyle tiene un ático. ¿Qué tiene Caleb? ¿Una caja de herramientas? Sus palabras fueron venenosas y vi a Caleb tensarse, pero mantuvo la compostura. Empujé mi silla hacia atrás, mi voz temblaba por años de frustración reprimida. Stacy, no tienes derecho a juzgarlo. Ni siquiera lo conoces. Ella puso los ojos en blanco. Ya sé lo suficiente. Te estás avergonzando. Fue demasiado. Me levanté y la silla chirrió en el suelo. Caleb es más familia para mí que cualquiera de ustedes, miré de Stacy a mi mamá y a mi papá. Él me respeta. Tú solo quieres controlarme. Mi madre golpeó la mesa con la mano. Suficiente. Estás desperdiciando tu futuro por su culpa. Elige, Brooke. Nosotros o él. El ultimátum flotaba en el aire, pesado, definitivo. Miré a Caleb. Sus ojos firmes confiando en mí para decidir. Pensé en todos los años que pasé tratando de complacerlos, encogiéndome para encajar en su molde. Elijo a Caleb, dijo con voz clara. Mi madre jadeó. Mi padre negó con la cabeza. Stacy resopló y murmuró, estás delirando. Estreché la mano de Caleb y nos fuimos. Sus voces se perdieron detrás de nosotros. Esa noche entendí que su aprobación no valía el precio de perderme. Pero no tenía idea de que las cosas estaban a punto de empeorar.
Unos meses después de aquella explosiva cena, llegó la Navidad a casa de mis padres. La casa de mis padres estaba repleta de familiares y el aire estaba cargado de una tensión que casi se podía cortar con un cuchillo. Había estado posponiendo esa Navidad durante semanas, sabiendo que cada uno de mis movimientos sería analizado por los ojos de mi mamá, mi papá y Stacy. La decisión que Caleb y yo habíamos tomado días antes, una boda secreta en el pequeño tribunal civil de Madison, solo nosotros dos y un testigo, todavía ardía dentro de mí como un precioso secreto. No se lo dijimos a nadie. No queríamos que sus juicios empañaran nuestro momento. Pero esa noche decidí que era hora de romper el silencio. Mi corazón latía con fuerza mientras caminábamos de la mano, los dedos de Caleb firmes en los míos. Llevaba un vestido sencillo y mi nuevo anillo escondido debajo de una bufanda, pero sentí como si estuviera caminando hacia un campo minado. La cena comenzó en un tenso silencio, entre tías y tíos charlando sobre pavos y pasteles. Mi madre me miró, su sonrisa era tan forzada que parecía a punto de estallar. Mi padre bebió su vino evitando mi mirada como si yo fuera un fantasma incómodo. Stacy, sentada frente a nosotros, alternaba su mirada entre Caleb y yo con una sonrisa traviesa jugando en sus labios. Sentí el peso de sus expectativas, las mismas que me habían aplastado toda mi vida. A mitad de la comida me levanté. Me temblaban las manos, pero no mi voz. Tengo algo que decir, anuncié cortando las conversaciones secundarias como una cuchilla. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Caleb apretó mi mano, un sutil gesto de apoyo. Caleb y yo nos casamos la semana pasada. Levanté el pañuelo, dejando al descubierto el anillo, y lo miré, quien asintió con silencioso e inquebrantable orgullo. El silencio que siguió fue tan denso que podía oír la sangre latiendo en mis oídos. Entonces la cara de mi madre se puso roja y su tenedor golpeó el plato con un clic metálico. ¿Casado? Siseó, su voz baja pero envenenada. ¿Consigo? La mandíbula de mi padre se apretó y sus nudillos se pusieron blancos alrededor del cristal. Antes de que pudiera responder, ambos se levantaron y sus voces resonaron al unísono. En nuestra familia ya estás muerto. Las palabras de mi madre cortaron el aire como un cuchillo. Mi padre repitió frío. Tiraste tu vida a la basura, Brooke. Los familiares se quedaron sin aliento, algunos susurrando, otros paralizados por el shock. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones, sus palabras fueron la traición más cruel que jamás haya enfrentado. Stacy rompió el silencio con una risa aguda y sus ojos brillaban con picardía. Un matrimonio secreto con Caleb, dijo con la voz llena de desdén. Fue una de esas bodas repentinas con algún palo sucio. Ni siquiera tenían dinero para una ceremonia decente. Sus palabras se burlaron de nuestra elección, reduciendo a cero el amor que habíamos construido. La mano de Caleb se cerró con más fuerza alrededor de la mía, pero mantuvo la calma, su silencio era más poderoso que cualquier réplica. Miré a Stacy, luego a mi mamá y a mi papá, con caras duras de disgusto. Años de control, de críticas, de cada vez que me anulaba para complacerlos o Stacy me dejaba de lado, todo pasó por mi mente como una película de ritmo rápido. Fue demasiado. Enderecé la espalda, mi voz firme a pesar del dolor. Comprendido. La palabra quedó flotando en el aire, simple pero definitiva. Me volví hacia Caleb, su mirada fija, y caminamos hacia la puerta. ¿Ya estás corriendo, Brooke? Stacy me gritó, su tono lleno de burla. Típico. No miré atrás. Algunos familiares murmuraron, algunos incluso me rogaron que me quedara, pero sus voces se perdieron cuando cruzamos el umbral. El aire helado de diciembre me golpeó la cara, pero me sentí más ligero, como si me hubieran roto una cadena por la mitad. En el auto, Caleb me acercó. ¿Estás bien? Preguntó con la voz ronca por la preocupación. Asentí con lágrimas ardiendo en mis ojos, pero mi corazón firme. Se acabó, dijo. Se acabó con ellos. Esa noche tomé una decisión. Bloqueé los números de mi mamá, mi papá y Stacy. Borré sus mensajes, el último vestigio de poder que tenían sobre mí. Durante años cargué con tus expectativas, tus juicios, esperando una aceptación que nunca llegó. Ahora, con Caleb a mi lado, era libre de elegir mi propia familia. Irse no se trataba solo de abandonar una fiesta. Estaba recuperando mi vida.
No sabía lo que me esperaba, pero una cosa era segura, nunca más dejaría que definieran quién era yo. Las palabras de Margaret resonaron en mí como un recordatorio silencioso: agárrate fuerte. No me perdí el peso de sus expectativas, pero en momentos de debilidad me pregunté si alguna vez me verían de manera diferente. Caleb y yo no perdimos el tiempo en esto. Nuestros días estuvieron llenos de trabajo, amor y pequeñas alegrías que juntas hacían una vida plena. Desayunos apresurados antes del trabajo, noches de cine acurrucados en el sofá, paseos por las calles nevadas de Madison, donde el aire frío nos recordaba que estábamos vivos. Nuestro apartamento se convirtió en un refugio, un lugar donde no necesitaba disculparme por existir. Ya no era la chica que se encogía para adaptarse a su molde. Junto a Caleb estaba construyendo una vida que por primera vez me pertenecía. Cada elección, cada risa, cada silencio compartido fue una afirmación: definí mi propio valor. 3 meses después de aquella noche de Navidad, el teléfono sonó con una urgencia que me heló la sangre. El nombre de Margaret apareció en la pantalla mientras revisaba borradores de una campaña publicitaria. Su voz, normalmente cálida y acogedora, sonaba pesada, como si llevara una carga invisible. Brooke, se trata de tu familia, dijo sin rodeos. Respiré hondo, preparándome para lo que vendría. No había manera de adivinarlo, pero algo me dijo que no era una llamada casual. Luego me dijo que Stacy había sido víctima de Kyle, el mismo hombre del que alardeaba sin cesar, el llamado éxito que siempre usaba para menospreciar mis decisiones. La convenció de invertir todos sus ahorros, más de $60,000, en un negocio seguro. Un golpe. El proyecto no existía. Kyle desapareció, dejando atrás solo contratos sin valor y cuentas bancarias vacías. Las palabras de Margaret me golpearon como un puñetazo en el estómago. Stacy, siempre tan confiada, siempre la favorita de mi madre, se había enamorado profundamente. Ella confió en su encanto, en sus promesas de riqueza fácil, solo para descubrir que no era la primera en ser engañada. La noticia se extendió como la pólvora por los círculos sociales de Madison, y los susurros sobre el mal juicio de Stacy la siguieron como sombras. Era demasiado irónico, ella, que tanto se había burlado del trabajo honesto de Caleb, que había despreciado tanto mi vida mediocre, ahora veía su propio éxito desmoronarse en un fraude grotesco. Por un momento sentí una punzada de lástima. Pero se disipó rápidamente. Las burlas de Stacy, su apariencia superior, la forma en que siempre me hacía sentir más pequeña, todo eso todavía ardía. Le di las gracias a Margaret y colgué, mi mente daba vueltas por el peso de todo. Los daños, sin embargo, no terminaron ahí. Margaret explicó que mis padres habían venido para salvar a Stacy. Sus deudas eran abrumadoras, honorarios legales, préstamos impagos, un estilo de vida que ya no podía permitirse. Para cubrirlos vendieron la casa, la que mi madre tanto presumía en las cenas de sociedad, la que mi padre había renovado con tanto orgullo. Ahora vivían en un apartamento estrecho en las afueras de la ciudad, lejos del impecable barrio donde reinaban. Los ahorros se agotaron y el negocio de consultoría de mi padre sufrió cuando los clientes huyeron, asustados por la mancha en la reputación de la familia. Madison, que antes los había recibido con los brazos abiertos, ahora los evitaba. Las invitaciones a cenar cesaron. Sus nombres, que alguna vez fueron sinónimo de prestigio, ahora evocaban bancarrota y vergüenza. Esa noche me senté en el sofá, procesando todo mientras Caleb escuchaba en silencio, con su mano firme sobre la mía. Ellos tomaron sus decisiones, dijo con la calma que siempre lo caracterizó. Asentí, pero una parte de mí todavía se preguntaba, ¿cómo llegamos a este punto? Mis padres siempre pusieron a Stacy en un pedestal, financiaron sus caprichos e ignoraron mis logros. Ahora su lealtad ciega les había costado todo lo que tenían. No sentí ninguna alegría por su caída. No fue ningún triunfo ver a mi familia desmoronarse. Pero una claridad silenciosa se apoderó de mí, su juicio, su obsesión por controlar mi vida, todo había sido construido sobre arena. Un castillo de naipes que se derrumbó con un tufillo a realidad. Una semana después Margaret volvió a llamar, esta vez con un tono más suave, casi vacilante. Tus padres quieren hablar contigo, Brooke, dijo, haciendo una pausa como si midiera cada palabra. Están pasando por un momento difícil y te extrañan. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, las letras se volvieron borrosas mientras sus palabras asimilaban.
Mis padres, después de todo, después de las crueles palabras en la fiesta, después de los años de exigencias imposibles, después de la indiferencia cuando más los necesitaba, ahora querían hablar. Una parte de mí, la chica que todavía buscaba aprobación, quería complacerme. Quería escuchar lo que tenían que decir, tal vez incluso perdonar. Pero la mujer en la que me había convertido, la que había aprendido a respetarse a sí misma, se mantuvo firme. No estoy lista, Margaret, respondí, mi voz tranquila pero inquebrantable. Quizás nunca lo sea. Ella no insistió. Entiendo, dijo, y había un respeto en su tono que me fortaleció. Construiste algo bueno. Protégelo. Sus palabras resonaron como un eco de la fuerza que yo mismo había encontrado. La vida que Caleb y yo estábamos dando forma no era perfecta, pero era la nuestra. Auténtico. Gratis. Le agradecí y colgué la llamada, la decisión ya tomada. No desbloqueé tus números. No respondí a los mensajes que Margaret mencionó que habían enviado. Sus luchas eran reales, pero yo no podía resolverlas. Había cargado con el peso de sus expectativas durante demasiado tiempo. Ahora era el momento de acabar con él para siempre. No ha sido un camino fácil, ninguna elección liberadora lo es realmente. Pero cada paso que daba hacia mi propia verdad me acercaba a una vida que por primera vez era solo mía. No se trataba de rechazar, sino de elegir. Elija la paz sobre el caos. Elegir el amor que me levantó en lugar del que me mantuvo atrapado. Caleb no solo me mostró que la familia puede ser sinónimo de apoyo incondicional, me demostró que lo merecía. Hoy mi fuerza no proviene de su ausencia, sino de la presencia que decidí cultivar, en mí mismo, en quienes me rodean, en los vínculos que fomento intencionalmente. Y si estás leyendo esto, debes saber, esta no es solo mi historia. Es una invitación. Un recordatorio de que tu valor no es negociable, que tus límites no son egoístas y que decir, hasta aquí puede ser el acto más valiente que jamás hayas realizado. ¿Has estado alguna vez en este lugar? ¿Alguna vez has sentido el peso de expectativas que no te correspondían llevar? ¿Cómo trazaste o todavía luchas por trazar esos límites que salvan? Comparte tu voz en los comentarios. Porque es en el intercambio de verdades donde encontramos el coraje de vivir la nuestra. Y sepan, estoy aquí agradecida por cada historia que se cruza con la mía, porque juntos nos volvemos más fuertes.